Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa unos datos de la Secretaría de Estado y de Comercio que dibuja un panorama, como mínimo inquietante. Y tanto. La cifra principal es de esas que te obligan a parar y a releer, ¿eh? Hablamos de la inversión de las empresas españolas en el exterior. Que se ha desplomado. Totalmente. Se ha desplomado a su nivel más bajo en, 13 años. Es un frenazo en seco, ¿sí? Y este tipo de cifras son como un sismógrafo. Un sismógrafo. Sí, no miden el terremoto en sí, sino las vibraciones. Esas vibraciones que anuncian que algo importante se está moviendo bajo la superficie de la economía. Es una buena analogía, porque los números son muy claros. Entre enero y septiembre de 2025, la salida de capital fue de unos 11.000 millones de euros. Que dicho así puede sonar a mucho dinero. Claro, suena a mucho, pero es que supone una caída del 54% respecto al año anterior. ¿54%? Son 13.300 millones de euros menos. Dinero que ha dejado de salir en solo 12 meses. Y lo más paradójico de todo es que venimos de un 2024 que fue un año récord de inversión, el más alto desde 2016. Eso es lo increíble. Pasar del auge a la caída libre en tan poco tiempo es lo que, de verdad, llama la atención. No es una corrección suave, es un volantazo. Pues ese es el enigma que queremos desentrañar hoy. ¿Qué está pasando para que las grandes empresas españolas, que, han basado su crecimiento en la internacionalización, de repente pisen el freno de esta manera? Claro. ¿Es una simple muestra de prudencia o estamos ante una señal de alarma? Pues mucho más profunda sobre la confianza en el futuro. Yo, la verdad, me inclino a pensar que es más lo segundo. La prudencia es ajustar un poco la velocidad, ¿no? Sí. Esto es, aparcar el coche en el arcén y esperar a que pase la tormenta. Porque cuando las grandes multinacionales, que son las que mueven estas cifras, dejan de expandirse, es porque su percepción del riesgo ha superado a su apetito por la oportunidad. Están guardando la ropa, como se suele decir. Exacto, están guardando la ropa. Vale, pues vamos a ver de dónde viene esa tormenta. Las fuentes apuntan a una confluencia de factores, una especie de tormenta perfecta. Que combina nubarrones lejanos con otros que tenemos justo encima, claro. Eso es. A nivel internacional, por ejemplo, el principal foco de inestabilidad que se menciona es, la política comercial de Estados Unidos con la administración Trump. La subida de aranceles, la incertidumbre sobre las reglas del juego. Claro, es que nadie quiere poner la primera piedra de una fábrica si no sabe si en 2 años podrá vender sus productos o, peor, a qué coste. Y ese veneno, la volatilidad, paraliza sobre todo las grandes inversiones. Proyectos de infraestructura o industria que necesitan décadas de estabilidad para ser rentables. Pero sería un error pensar que todo viene de fuera, ¿no? No, para nada. Los análisis también ponen un gran énfasis en el frente doméstico. Hablan de inestables condiciones políticas que se han agudizado en España. Es una forma un tanto diplomática de decirlo. Un poco sí. Pero la sensación es que las empresas están en modo esperar y ver. Esperando a que se aclare el panorama político y regulatorio aquí, en casa, antes de comprometer miles de millones fuera. Claro. Pero aquí hay un matiz importante, ¿eh? Es crucial entender que una caída de la inversión hacia el exterior no impacta directamente en la economía española como una caída de la inversión dentro de España. Que es así que destruye empleo y actividad de forma inmediata. Exacto. La otra, la que sale, es más bien un síntoma, un indicador adelantado de la confianza. Es la fiebre, no la enfermedad en sí. Eso es. Es la percepción de las cúpulas directivas de que las cosas no van bien o de que, podrían torcerse seriamente. Y para entender la gravedad de esta fiebre, la comparación histórica es demoledora. A ver. Los peores datos que teníamos antes de estos eran de los años 2012 y 2013. 2012 y 2013. Esos años nos suenan a todos, ¿eh? Estábamos en lo más profundo de la crisis financiera. Justo después del rescate bancario y con unos ajustes fiscales durísimos. Los 2 primeros años del gobierno de Rajoy. Precisamente. Que las cifras actuales de confianza inversora nos transporten a ese momento tan oscuro, después de años de recuperación, nos da una medida del pesimismo, o como mínimo, de la enorme cautela que se ha instalado. De acuerdo. El termómetro marca fiebre alta. Las empresas españolas no se atreven a salir.
Pero aquí la historia se complica. Se complica, sí, porque uno podría pensar, bueno, quizá no es tan malo si ese dinero que no sale se queda y se reinvierte en casa. Sería hasta una buena noticia. Sería el escenario optimista, desde luego. Pero los datos, por desgracia, nos cuentan una historia muy, muy diferente. Y es que el problema no es solo que el dinero no sale. Es que el de fuera tampoco quiere entrar. Es la otra cara de la misma moneda de la desconfianza. Y de nuevo, las cifras son contundentes. La entrada de capital extranjero en España se ha desplomado un 28% en el mismo periodo. Se queda en unos 18.900 millones. El peor dato en 4 años. De repente España parece un destino menos atractivo, tanto para los de dentro como para los de fuera. Y las fuentes que manejamos son bastante claras al señalar las posibles causas de este desinterés. No es un único factor, es una acumulación. Por ejemplo, Pues se habla de una burocracia excesiva, una carga impositiva que se percibe como elevada y, sobre todo, una parálisis política que genera incertidumbre regulatoria. a nadie le gusta invertir en un país donde las reglas pueden cambiar a mitad del partido. Claro. Y además, los informes mencionan explícitamente el impacto de la intervención del gobierno en grandes operaciones corporativas, algo que genera mucho recelo en el capital internacional. Y también el daño a la imagen del país por los casos de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE. Todo suma. Es como si se hubieran encendido varias luces rojas a la vez en el panel de control de los inversores. Así que ese frenazo es doble. Afecta a la confianza de nuestras empresas para conquistar mercados. Y a la de las extranjeras para apostar por el nuestro. El flujo de capital, en ambas direcciones, se está agarrotando. Esa percepción de riesgo me hace preguntarme, ¿se percibe igual en todas partes? Si las empresas españolas se están replegando, ¿lo hacen por igual o hay geografías que están pagando más los platos rotos? Ahí está la clave. El mapa de la inversión nos cuenta una historia muy, muy reveladora de dónde se concentra el miedo y dónde, a pesar de todo, se mantiene la apuesta. Pues vamos a ese mapa. A pesar de la caída general, Norteamérica sigue siendo, con diferencia, el principal destino. Pero incluso aquí vemos dos realidades muy distintas. Sí, Por un lado, Estados Unidos sigue siendo el número uno. Recibe casi un tercio de toda la inversión. Pero esa cifra esconde una caída brutal, ¿de cuánto? del 37% respecto al año anterior. Son casi 2.000 millones de euros menos que el año pasado, solo en Estados Unidos. La apuesta sigue, sí, pero es mucho más tímida. Y es muy probable que tenga que ver con lo que decíamos antes, de la política de aranceles de Trump, ¿no? Seguramente. Y luego está México, el segundo destino. Acapara el 25% del total. Y aquí la historia es la contraria. Aguanta mejor. Increíblemente mejor. La inversión apenas cae un 4%. Ha aguantado el tipo de una forma espectacular. Entre los dos países se llevan más de la mitad de todo el dinero que sale. Lo fascinante de este contraste, para mí, es que sugiere una estrategia muy calculada. Las empresas parecen percibir el riesgo de Estados Unidos como algo político, volátil, y reducen su exposición. Claro, En cambio, ven México como un mercado con fundamentos más estables a largo plazo y mantienen su confianza. No es un repliegue indiscriminado, es un repliegue selectivo. vale. Eso es Norteamérica, que aguanta con matices. Pero si giramos el mapa y miramos hacia nuestro entorno más cercano, hacia Europa, ¿el panorama es desolador? Ahí sí que no hay matices. Aquí es un derrumbe generalizado. Es un auténtico repliegue estratégico de nuestro propio vecindario. Y es posiblemente el dato más preocupante de todos. Estamos hablando de mercados que considerábamos pilares de nuestra expansión. Totalmente. El Reino Unido, por ejemplo. En 2024 fue el segundo destino de la inversión española. El segundo ¿Y ahora? ha sufrido un desplome del 84%. Prácticamente ha desaparecido del mapa. Un 84%. Eso no es una corrección, es casi una huida. Y no es el único caso. Luxemburgo, otro destino financiero clave, cae un 75%. Y Portugal, un mercado que consideramos casi doméstico, se deja por el camino un 67%. Y si miramos al motor de Europa, Alemania, la caída es aún más espectacular, un 86,5%. La inversión española allí es ahora casi testimonial. Lo que este patrón nos dice es que las empresas españolas perciben ahora mismo más riesgo que oportunidad en nuestros socios europeos más cercanos. Y eso es un cambio de mentalidad radical. Es curioso porque en medio de este desierto hay un par de oasis, Países Bajos y Australia, donde la inversión, contra toda lógica, ha crecido con fuerza.
Son las excepciones que confirman la regla. Probablemente se deban a operaciones muy concretas de empresas específicas, quizás en sectores como renovables o tecnología, que tienen su propia dinámica. Pero la tendencia general. La marea de fondo es una retirada masiva de Europa. Y la situación no es mucho mejor si miramos a Latinoamérica. Quitando la estabilidad de México, el resto de la región también sufre. Los datos muestran caídas de más del 50% en mercados tan importantes como Brasil, Chile o Colombia. Sí. Y luego está el caso de Irlanda, que me parece paradigmático. Un país que ha sido un imán para la inversión global. Y la inversión española allí se ha hundido un 93%. Es una desconexión casi total. Si conectas todos estos puntos del mapa, la imagen es la de un ejército en retirada en múltiples frentes a la vez. Todas estas cifras, estos miles de millones y porcentajes, pueden resultar un poco abstractos. Pero, ¿qué significa un repliegue estratégico en el mundo real para una empresa de carne y hueso? Pues significa que la prioridad número 1 deja de ser crecer y pasa a ser sobrevivir y fortalecerse. Y a veces, para lograrlo, no solo hay que dejar de comprar, Sino que hay que empezar a vender. exactamente. Y aquí tenemos un caso de estudio perfecto que lo ilustra. Telefónica, una de las grandes abanderadas de la expansión internacional española durante décadas. Exacto. En lugar de seguir buscando nuevas oportunidades, Telefónica ha ejecutado un claro movimiento de repliegue en Latinoamérica. Las fuentes detallan cómo cerró las ventas de sus filiales en mercados como Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador. Y no son operaciones menores, ¿eh? Esas ventas le reportaron unos ingresos de 2.000 millones de euros. Claro. Es decir, estamos viendo cómo se produce un flujo de capital inverso. En lugar de salir dinero para comprar, entra dinero por la venta de activos que ya se poseían. El movimiento de Telefónica es el reflejo a gran escala de la mentalidad que domina ahora mismo. Es la estrategia de preservación en acción. Explícanos eso. Consiste en mirar tu mapa global y decidir qué es absolutamente esencial y qué es prescindible o, bueno, demasiado arriesgado. Se venden activos para reducir deuda, fortalecer el balance y concentrar los recursos en los mercados que se consideran nucleares. Es una estrategia de manual para tiempos de alta incertidumbre. Totalmente. Bien, si unimos todas las piezas de este puzzle, la imagen que emerge es bastante nítida. Tenemos una caída histórica de la inversión española en el exterior, la peor en 13 años. Sí. Un frenazo provocado por un cóctel de miedo al entorno global y de desconfianza en la estabilidad de nuestro propio país. Un miedo que además es contagioso porque la inversión extranjera que debería llegar a España también ha retrocedido con fuerza. Es un doble bloqueo. Y geográficamente vemos un repliegue masivo de plazas que considerábamos seguras, como Reino Unido o Alemania, y una enorme concentración del poco riesgo que se asume en México y con más cautela en Estados Unidos. Esa es la foto. Así que, resumiendo, ¿qué significa todo esto? Significa que las grandes empresas españolas han cambiado de modo. Han pasado de jugar al ataque a jugar en defensa. Han cambiado sus telescopios, con los que buscaban nuevas galaxias, por escudos para proteger el castillo. La confianza. La confianza es un activo intangible y muy frágil. Y los datos que hemos analizado hoy demuestran que está bajo mínimos. Prefieren la liquidez y la seguridad del balance a embarcarse en nuevas aventuras internacionales con un retorno incierto. Es una fotografía muy clara del sentimiento empresarial del momento. Sí, pero, a ver, creo que más allá de la fotografía del momento, este análisis nos deja una pregunta fundamental para el futuro. Algo en lo que pensar. Adelante. Durante las últimas décadas hemos construido toda una identidad económica en torno a la idea de la España global, ¿verdad? Con empresas que eran actores principales en el tablero mundial. Sí, desde luego. Si este modo de preservación, de jugar a la defensiva, deja de ser una respuesta temporal a una crisis y se convierte en la nueva estrategia dominante a largo plazo... Y se convierte en la norma. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene eso para el papel de España en la economía global? ¿Estamos asistiendo a un cambio de paradigma? ¿Dejamos de ser un país de empresas que juegan a la ofensiva para convertirnos en uno que solo juega a la defensiva? Porque ese cambio, si se consolida, podría redefinir nuestro peso en el mundo durante la próxima década, ¿eh? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.